Cosas paranormales, misterio y ocultismo. ¿Será mito o realidad? ¿Tú qué crees? Averígualo en compañía de nosotros, donde juntos encontraremos las respuestas. Claroscuro, un viaje a través de lo desconocido. Hola, muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Claroscuro. En esta ocasión, mi compañero Rafael Cano y yo les vamos a hablar sobre el genocidio de los cátaros. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal, Fer? Muy bien. Aquí listos para disfrutar de una edición más. Y sí, como comentas, va a ser un tema bastante interesante, el cual pues vamos a ver, pues ahora sí que un lado oscuro dentro de una página negra, ¿no? Dentro de la religión. Una de las tantas páginas Exacto, negras. exacto. Una que a lo mejor muchos no están todavía enterados, pero pues bueno, aquí vamos a tocar el tema y pues vale, a fin de cuentas pues también es parte de la historia, como platicábamos anteriormente tú y yo sobre este tema que pues no te lo enseñan en las escuelas, ¿no? A lo mejor es obvio, por ciertos, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Para no ver afectado, ¿no? En este caso a lo mejor a la religión o algo. Sí, fue censurado. Todo esto fue censurado no solo por la religión, sino también por el sistema educativo. Exacto. Entonces, pues, Siendo de que vivimos en un sistema, bueno, estamos dentro de un sistema que es laica la escuela, que no te deben de religión ni nada, a lo mejor también por eso no te hablan de los cátaros, claro, pero también tiene que ver algo ahí la iglesia. exactamente. Pues bueno, vamos a entrar en materia, Fer. He escuchado, sí, más de alguno hemos escuchado que el nombre de los cátaros, pero no hemos jamás profundizado, ¿no? Entonces vamos viendo ilústrame, ¿qué fueron ellos en lo que no sabemos sobre, sobre este grupo? ¿Podemos llamarlo así, grupo? ¿O Sí, una pues religión es también? secta o religión. Perfecto. Ok, bueno, pues para empezar, no sé, ¿quieres empezar tú, Rafa, o empiezo yo, cómo ves? Muy bien, mira, yo tenía un poco de información que pues el catarismo se da en Bulgaria, y que se basa en dos principios, lo que es el bien y el mal. El bien lo Ajá, consideraban ellos como el creador del espíritu y el mal sí. el creador de lo material. De lo material, así como el budismo, muy parecido al budismo Exacto, y a toda la religión de la India, a los estos, ¿cómo se llaman? Los Hare Krishnas y todo, ajá, creen lo mismo que el cuerpo es una prisión del espíritu. así es. Pero continúa, Rafa. Sí, entonces, bueno, a lo que lo entiendo, no se refiere la definición tanto a hacer el bien o hacer el mal, sino que se refiere con bien a lo que es lo espiritual, ¿no? Lo Así es. espiritual y el mal, pues lo que viene siendo, vaya, como se mencionó hace un momento, lo material, los bienes, pues todo lo que puede adquirir el ser humano como tal, cosas palpables, ¿no? Incluso ellos lo tenían más definido. Ellos decían que lo espiritual era lo bueno Ajá. y los demonios, lo material era la iglesia la iglesia católica o cualquier otro tipo de iglesia. Claro. Estamos hablando ¿en qué siglo se dio todo esto? Bueno, si me podrías pasar el dato. Estamos hablando que como un siglo XVI, Sí, no, fue en el siglo X, siglo del X. 10 al 12. O sea, todo se creó, como dices, todo empezó en Bulgaria, Ajá, basado en las creencias gnósticas y del maniqueísmo. Pero ellos emigraron a Francia y parte de Alemania, y ahí empezó a crecer mucho su religión porque la gente estaba harta de la corrupción de la iglesia católica. Iba a decir de ese tiempo, pero no, más bien con la corrupción que siempre ha tenido. ajá, exacto. Claro que en ese tiempo se da en una forma más cruda, ¿no? Y porque Ajá. hablando de siglos pasados, la religión tiene mucho que ver en cuestión al poder obtener también ciertos beneficios y el poder sobre Uh -huh. reinos.
Entonces, Así prácticamente es, la iglesia, yo creo que dejó de basarse en las cosas espirituales, en la creencia para así llegar al es, poder material, ¿no? Porque así es. inclusive hace mucho tiempo, no sé si recuerdas que supimos sobre el origen de la confesión, sí, que realmente no, pues no, se considera un sacramento, pero no es como tal, ya que, pues a fin de cuentas, que Ajá, te confiesa es un ser humano que también, este, es pecador, ¿no? De alguna manera, es pecador, y así es. que en la confesión fue más que nada como que una estrategia para poder obtener los secretos de los grandes reyes, y poder Ujú. acceder a todo ese, a sus secretos de qué país iba a atacar a qué país, qué reino iba sobre Sí, cuál, sobre conquistas, y la iglesia comenzó a tener muchísimo poder a partir de que se impuso la confesión, ¿no? así Entonces, es. como también eran los reyes, todos eran personas que estaban asignadas a los En tronos, representas y eran representantes de Dios también los exactamente, y que reyes, fueron así como los elegidos. faraones en aquel tiempo, así como los faraones Ajá, en el tiempo de Egipto, que era la reencarnación de Dios, pero acá también se decía que el rey había sido puesto por Dios, o sea, era un feudalismo. exactamente. Entonces, si eran elegidos por Dios al trono, pues no podían negarse a lo que Dios le dictaba supuestamente a los papas en ese entonces, que no ha dejado de Sí, ser la gran autoridad de la iglesia, y esto generó una cadena enorme, enorme de eventos, pues catastróficos, sí, eventos bastante oscuros, como mencionábamos, porque in- no encuentro un incluso, calificativo, ajá, ajá, para esto, porque inclusive hablábamos de genocidio, pues hablamos es de genocidio, cuánta cosa, ¿no? sí, sí, incluso el rey desde que nacía tenía el perdón ya hecho, por eso hacían lo que les daba su regalada gana. Exacto. Ellos, ellos ya tenían el perdón por ser reyes y podían hacer lo que ellos quisieran. Nomás se arreglaban con el papa, se mochaban y se podían casar varias veces, mataban a su esposa y se casaban con Con otra, otra. exacto. Y bueno, para no desviarnos tanto del tema, yo tengo aquí que por ejemplo, los cátaros, la creencia de los cátaros era de que los ángeles, cuando cayeron, se convirtieron en hombres Ajá, y ellos hicieron el pecado original. La iglesia tradicional fueron los que pusieron que Adán y Eva habían cometido el pecado original, pero no, en realidad los ángeles al caer a la tierra, ellos fueron los que empezaron con el pecado original. Entonces, todos los que estamos aquí en la tierra somos ángeles de Dios, pero vivimos en un cuerpo que viene siendo el demonio. ajá. Cátaro quiere decir puro. Entonces, ha sido de la palabra catarsis. Sí, Catarsis es sí, como un cambio o una purificación. ok. Los cátaros llegaron ahí, como te digo, aparte de. Bueno, pues fue bastante. Es que la gente empezó a creer mucho en ellos. Llegaron a Francia, a Toulouse, llegaron a Cataluña, a Aragón, y ellos, pues eran completamente diferentes a la iglesia. Ellos vestían, bueno, no todos, pero como, no me acuerdo cómo me dijiste hace rato. A ver cómo era lo de Ajá. cómo estaban divididos los cátaros. Muy bien. Hablamos sobre eh, que eran los del... Ah, no, comentamos uno sobre los principios, que eran del bien y del mal, Ajá. sobre lo espiritual y lo material. Este, Sí. igual... No, pero me comentaste es que dentro de los cátaros había como los que eran más apegados a la religión y otros. Por ejemplo, se dice que se Ajá. vestían de blanco, que no comían Ah, queso. perfecto, perdón. Eh, Sí, dime, a dime, ver, dime. dime, sí. No, es que tú me platicaste de eso Sí, y se me hizo que muy se dividían en interesante. dos grupos, los perfectos y los creyentes. Que los perfectos eh, supuestamente se basaban en que ellos ya habían recibido el espíritu y que llevaban una vida un poco más austera, no poseían bienes, no tenían relaciones sexuales y eran vegetarianos. Y el otro grupo, Ajá, que eran los creyentes, ellos, espero que te mencionaba como que eran más conchudos, porque ajá, ellos esperaban obtener todos estos beneficios, digamos, o ujú, el recibimiento de lo espiritual,
en el transcurso del tiempo, ¿sí? Ellos sí podían tener bienes, bienes materiales, podían comer carne y ellos también podían tener pareja o casarse, ¿sí? A Ajá. comparación del perfecto. Sí, ok. Ok, entonces tenemos que estos cátaros, ellos buscaban se decía que a través de reencarnaciones iban eliminando toda su maldad o todos sus demonios. Ajá, Y por lo que dijimos que tuvieron, la gente les agradó mucho y crecieron bastante, fue por eso, porque mientras ellos vestían de blancos y eran descalzos y vegetarianas, los de la iglesia tenían pues todo el pues era lo poder, la contrario. abundancia y, Tenían el oro, tenían el poder. ajá, Y pues esto le empezó a disgustar al Papa. Incluso el Papa envió a unos sacerdotes para convertirlos. Y se dice que cuando llegaron ahí a una de las ciudades cátaras, las las personas, cuando estaban hablando sobre Dios y todo, todas las personas que habían ahí, se les llama también cátaros o albigenses, porque ellos se crearon en la zona de Albi, en Francia. ajá. Entonces los albigenses lo que hicieron, empezar a sonar las cacerolas, hacer mucho ruido para que no se escucharan a los sacerdotes que había enviado el De Papa. hecho, de ahí viene el tan famoso y primer cacerolazo, ¿no? El cacerolazo, ahí exactamente, así se le llamó, Ajá, cacerolazo. Entonces, pues desde ahí el Papa, ¿qué hizo? El rey de Francia quería quedarse con las propiedades, con todos los castillos que había de los cátaros y todas las propiedades. Entonces, pues, ¿qué hizo el Papa? Llamó a una cruzada contra los cátaros. ajá. Sí, de hecho, Y ajá. por... Sí, dime. Sí, de hecho, para nuestro auditorio que tenga un poquito más de datos, pueden buscar a Inocencio IV, que fue el papa que estaba Ah, fue el Papa, en sí. ese momento en Ey. pues ahora sí que en la silla, ¿no? Que estaba al Sí, frente fue el del, que llamó a la cruzada. ajá, exacto. Y fíjate que fue algo impresionante porque, bueno, todos tenemos conocimiento de que eh, la Inquisición, sí, ahorita vamos a ver Ujú. por qué tocamos el punto de la Inquisición. La Inquisición se da, creo, si mal no recuerdo, a partir del siglo XVI, pero es la Santa Inquisición. Este evento que se dio aquí con los cátaros se considera la primera Inquisición que hubo, Sí, ¿sí? sí, Porque, porque había el que empezó, el que llegó ahí a combatirlos primero, era un inquisidor, era un miembro del Santo Oficio. ajá, y de hecho fue la primera persecución por parte de la iglesia hacia a un grupo religioso, ¿no? De hecho, Sí, por eso yo digo que la Inquisición fue desde antes, claro, porque el que fue era inquisidor. ajá, porque aparte, como nos comentamos, iba persiguiendo a otra creencia, a un grupo a una Ajá, religión, y a la Santa Inquisición más que nada fue más, como que más enfocada a la cacería de brujas, ¿no? así A es. todo esto. Ajá, Y ahorita que estamos hablando sobre la corrupción de la iglesia, simplemente el Papa dijo, el que combata a los cátaros 40 días va a tener perdón de todos sus pecados. Imagínate, ¿quién es él para decir que participes en esa matanza 40 días y ya vas a tener perdonados tus claro, pecados para el resto de tu vida? exacto, o sea, y estás absuelto de todo, o sea, de un pecado mortal. Estamos de acuerdo que es un Ujú. pecado muy grave el asesinar a otra Sí. persona. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Y algo similar con los templarios, ¿sí? Que a Ajá. fin de Ah, cuentas sí. iniciaron, digamos, como los cátaros de manera humilde, que ya lo platicamos creo que en el podcast que hablamos sobre las sociedades secretas, de que los templarios iniciaron pues de manera humilde, con un voto de austeridad, de pobreza, bla, 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 y se fueron haciendo de gran riqueza, pero a fin de cuentas, como ya fue, digamos, como se convirtió como en una amenaza para la iglesia, Ujú. le dan, en cierta forma, primero el poder al templario de poder matar a los enemigos de la iglesia, Ey, con la seguridad de que ellos ya tenían el paraíso asegurado, ¿sí? así es. Entonces ellos mataban a diestra y siniestra, fueran niños, mujeres, fuera quien fuera,
con permiso de Dios. Exactamente. Entonces eso los desvió demasiado de su propósito, de su ideología, y posteriormente fueron perseguidos por la misma iglesia hasta que les dieron cuello y acabaron con ellos, ¿no? Ujú. Se les volteó. Pero bueno, una página más todavía oscura de la iglesia en esos tiempos. Hay algo importante Ok. bueno, que se me hizo interesante sobre los cátaros, que en cuestión a la creencia, eh, para ellos Cristo no era el Hijo de Dios, Ah, ok, sino sí. que era un enviado. Platicábamos eso Un ángel, sí. exactamente. ¿Eso puedes desarrollar un poquito más ese punto? Ujú. Sí. Cristo fue, bueno, Jesús fue enviado por Dios, pero como ángel, no como su... Ah, ok. Bueno, todos somos hijos y todos somos ángeles, pero fue enviado. Entonces él sufrió la evolución, él vivió la evolución de convertirse en un ser santo Ajá. para, pregonar la verdadera religión y hablar de cómo eran en realidad las cosas, se puede decir. Y volvemos a lo mismo. Quien mató a Jesús fue la iglesia de ese tiempo. Por eso siempre los católicos decían, lo espiritual somos nosotros, Dios, las creencias, Ajá. y lo malo es la religión, De hecho, aquí, es ajá, la iglesia. claro. De hecho, aquí encontramos algo de lo gnóstico, ¿no? Que los gnósticos se Sí, basan sí, bajo toda esta idea o esta filosofía de que, vaya, Cristo no es exactamente Jesús, sino que es un grado, es un nivel o es una sí. evolución dentro de la espiritualidad del ser humano. Sí, viéndolo desde el lado de la India, es un bodhisattva. Un Bodhisattva, bodhisattva exacto. es un ángel, es alguien que a través de purificaciones se logra convertir como en un ser divino Ajá. y en un maestro. Y así se le conocía en la India, el bodhisattva. Y bodhisattva pues vendría siendo como Jesús. Ahora, ¿qué dices? Todo lo de los albigenses y de los cátaros, todo viene del gnosticismo y del maniqueísmo. El maniqueísmo viene, la creencia maniqueísta viene de Persia, de una persona que se llamaba Maní, que fue el último, Ajá. fue el último, él decía que él fue el último profeta que mandó Dios. Él vivió en el 200 y tantos después de Cristo. Entonces él desarrolló una iglesia muy parecida al ¿cómo se pronuncia? Zoroastrismo. Ah, lo de Zoroastro. Ajá. Él tenía influencia del zoroastrismo de los gnosticismos, pero de los de antes. Ajá. Y de los otros, ¿cómo se llama? Cristo era parte de una secta, ¿te acuerdas de algo así? ¿Cómo se llaman los de Judea? ¿Los qué? ¿Te acuerdas? No hablamos sobre lo de Hermes Trismegisto. No, no, no. Bueno, eso lo averiguamos luego. Pero se dice que Juan Bautista y Jesús eran miembros de una como secta que eran los gnósticos de antes. Ajá. Él era... ¡Ay! Se me va el rollo. Pero bueno, ya en los apuntes del programa se los voy a poner. Ahorita no lo tengo. Pero fue otro grupo y que le pasó la misma historia que los cátaros. Ajá. Que fueron perseguidos y fueron eliminados. Ahora, era increíble todos los adeptos que tenía. O sea, había príncipes, había Ajá. duques que eran cátaros. Y también los cátaros tenían mucho dinero porque ellos tenían talleres de costura. Entonces, aparte, manejaban mucho dinero y tenían muchas tierras. Entonces, hay de cuenta que todo lo que desató toda esta guerra, el pretexto, se puede decir, Sí. fue el asesinato de Pedro Castelar. Ajá. Pedro Castelar lo que hizo fue excomulgar a Raimundo IV de Tolosa, porque era cátaro él. Entonces, por sus creencias, esta persona, Pedro Castellán, lo excomulgó y pues lo mataron por eso. Entonces, ese fue el pretexto. Es más, no creo que los cátaros lo hayan matado, más bien la misma iglesia lo mató para tener un pretexto, se puede decir, ¿verdad? Claro. Al Papa no le importó, porque en esas ciudades vivían judíos, vivían cristianos, católicos, vivían ortodoxos, vivía gente de todas las religiones. Y el Papa lo que dijo, mátenos a todos, acaben con todos. O sea, no les importó que si eran cristianos, si eran católicos, si eran judíos, no les importó nada. La orden del Papa fue exterminarlos a todos.
De hecho, Como, hay una mención sobre que inclusive la nobleza de ese ujú. tiempo se pasa a los cátaros Sí, para, sí, para mantenerse independientes del poder civil y religioso. Eso quiere decir que ajá, para así es. evitar pagar los impuestos al, al, eh, perdón, al Al poder, al rey rey, y al exactamente, papa. gracias, y al papa no pagarle el diezmo correspondiente, ¿sí? Ujú. Entonces ahí era una fuga de fieles, ¿sí? Y ya fue donde los franceses ya iniciaron esa primera inquisición que mencionábamos. Así es, así es. Bueno, se dice que los cátaros, bueno, una vez que entraron los cruzados y acabaron con los cátaros, había un castillo que era el último bastión, Ajá, que duró ensitiado desde 1243 hasta 1244, hasta que se rindió. Entonces, a las 200 personas que vivían en ese castillo, los mataron. ajá. No, no los mataron, Los los quemaron quemaron en vivos, una los sola hoguera, quemaron. ¿verdad? Y ahorita déjame buscar el nombre. Se dice que esta persona que fue se llamaba Arnaldo Monric. Arnoldo Monric, creo que se llama, déjame investigarlo. Esta persona no le importó de qué religión fuera, como te dije, y Sí. dijo, mátenlos a todos, al cabo Dios va a hacer que se reconozcan los buenos de los malos. O sea, O sea, todavía imagínate. déjale la chamba a él para que él escoja quiénes son los chidos y quiénes son los que O se sea, lucran. Dios sabrá a quién salvar. Exactamente, a quién le abre el paraíso y a quién lo manda al infierno, ¿no? No, no. ¿A quién salvar Ah, vivo? vivo. Imagínate Sí, que sí. vienen los soldados a matarte y de pronto Dios intercede. Si eres cristiano, Dios intercede y les dice que no los maten. O sea, imagínate. Ok. O sea, sí, pues sí, para Está- él saber a quién perdonar ya en vida, en tierra todavía, por las Ajá, acciones realizadas. Era, así mencionabas es. ese dato, o sea, me llama mucho la atención sobre esta primer quema de personas, la primera hoguera, vamos a llamarlo así, que fueron 205 personas, o sea, Ujú, es algo impresionante imaginarse simplemente el montón de gente, ¿no? O sea, esa llamarada enorme, tan inmensa de 200 personas quemándose en un solo, ujú. en un solo Sí. bulto, ¿cómo lo llamaremos? En un solo, pues que habrán utilizado madero o algo para un póster para poder, No, pues, o sea, amarrados, imagínate, y la grasa va a hacer que se prenda exacto, de la misma gente. exacto, Y se dice que de donde estaban hasta las ciudades lejanas se veía la la, llamarada, la, la sí, hoguera. y luego imagínate cómo sería, no sé, aroma, los gritos de desesperación, o sea, Ujú. nos hemos imaginado lo que es si o lo hemos visto en películas inclusive o en documentales sobre cuando era la Inquisición, la quema de personas, que era cada uno, pero imaginarse el suplicio, el Ujú. terror que estaba pasando 205 gentes juntas, o sea, los gritos, imagínate en ese lugar actualmente qué no se ha de percibir. Yo pienso que hasta la fecha todavía, bueno, no tenemos los medios, mucho menos los recursos para ir a hacer una investigación en ese Sí. lugar, pero algún día lo podremos realizar. Pero imagínate la actividad o cómo se ha de sentir ese lugar donde se dio ese genocidio, ¿no? O sea, Sí, no, porque acabaron con todos. El único que sobrevivió, si te acuerdas cuando hablamos del de la Rosa eso Cruz, sí, el único que sobrevivió fue el que inició la orden de la Rosa Cruz, ah, que él huyó al ver cómo mataban a sus papás. Él huyó y fue recogido por un monje que lo llevó hacia el Oriente Medio. de hecho se mencionaba que los que llegaron a sobrevivir después de esta cacería se mantuvieron de manera clandestina hasta que Así es. desaparecieron. Creo que ya no hubo rastros hasta el siglo XV. Se dice que en 1330 fue cuando se extinguieron. Ah, ¿y qué pasó todavía? ¿Cuál fue la cereza del pastel? Todos los niños que capturaron de guerra, el Papa los mandó como cruzados a Jerusalén. Se le llamó la cruzada infantil. O sea, imagínate. O sea, no se cansó de lo que hizo. Todavía los mandó a Jerusalén. O sea, los recibió el Papa en Roma y les dio la bendición y los mandó a Al Jerusalén. Y matadero. allá fueron vendidos, fueron asesinados y fueron vendidos como esclavos.
A los niños, estamos O hablando sea, de menores de... ¿Qué te gusta? Yo creo que ni a los 18 años, porque a los 17, 16 ya los tomaban como soldados. Entonces, no, sí, es que ellos mataron a Parejo y a los niños, ponle que no tenían tanta memoria, de 6 7 años, 5 años, fueron a los que les perdonaron la vida, se puede decir que les perdonaron. sí, pero los mandaron al matadero, a fin de cuentas. Ah, Exactamente, exactamente. Entonces, este, bueno, la Inquisición se estableció en 1229 ajá, y por los cátaros fue como inició, porque empezó en Tolosa y en Albi. Albi era donde eran los albigenses, los cátaros. ajá. Ahí empezó la Inquisición. Empezaron ahí a quemar a los cátaros. Fíjate que, Fue ajá, el sí, inicio. dime, continúa. No, te iba a decir que nomás fue el inicio. Ah, perfecto. Hay otro dato que me causó mucha curiosidad y a la vez un poquito de, pues sí, como que también incertidumbre, ¿no? De que se creía que, porque también tenían su tesoro, tenían sus bienes, y que Ajá. el principal tesoro, al parecer, era también el tan famoso y conocido Santo Grial. Nada más que Ok. a lo que se referían ellos como el Santo Grial era a un libro o tablillas con inscripciones al parecer Ujú, rúnicas, ¿sí? Que traía ujú. ciertos mensajes y que se le conocía como el Gradal, no tanto como, Oh, qué interesante, no sabía ajá, eso. o sea, se confundía o decían que era el Santo Grial, pero el Grial de ellos, ¿sí? Y Ajá. era, pues no como tal, no la copa, sino que eran estas famosas Era tablillas, conocimiento. ajá, que las inscripciones eran en base a las runas y se le Ajá. conocía como el Gradal. Entonces era el libro El secreto de él, cual Gradal. también, pues bueno, eh, ya, ya nos manda ya a otro tema sobre lo que quiere decir estas tablillas, ya sean los... Qué interesante. Voy a investigar sobre eso porque no, yo no Sí, sabía. sí, porque sí es algo importante porque también, y ver si que realmente qué relación tiene con el Santo Grial, ¿sí? Y por qué se da esta Ajá. confusión. Entonces, ¿el Santo Grial realmente pasó también por las manos de los cátaros? ¿O fue Ajá. solamente cuestión de acá de los templarios, ¿no? Ah, y como Sí. comentábamos ahorita, bueno, ya hay un cruce de las dos, de estas dos, ¿cómo le llamaremos? Comunidades o de estas dos sectas, Sí. en la cual, Sí. pues ya los pequeños se fueron a formar ya un parte del ejército templario y viceversa, ¿no? Y de ahí ya salieron los Rosacruces. Y si te fijas, como hemos comentado en los anteriores podcasts, esa, no deja de impresionar el que todo está ligado, el que todo Así lleva es. la misma. A lo mejor estamos uniendo ya otros países, otras culturas, pero a fin de cuentas vamos al mismo punto, ¿sí? Entonces todo se entrelaza, todo se va conectando. ¿A dónde nos va a llevar esto? No sé, pero espero que sea algo muy importante y muy No, interesante. es que nomás de aquí, mira, nomás de esto que hablamos ahorita, salió el zoroastrismo, Ajá, salió el maniqueísmo, así es. salió otra vez el El gnosticismo gnosticismo, exacto. y la secta judía que te digo que formaba parte Jesús y... No, Jesús y eran los esenios, esenios, exacto. que fueron los primeros gnósticos que tenían el conocimiento también más espiritual y se negaron a lo material. Incluso en la Biblia hay una parte donde Jesús les dice a sus apóstoles que no entren a las aldeas, porque al entrar a las aldeas se van a pervertir. Ajá. No acepten regalos, sean humildes. Si ustedes entran a las aldeas, ahí se van a pervertir, los van a, se van a sentir como superiores también ustedes, o los van a ver como superiores y les van a querer dar cosas. Y Jesús, o sea, es que no entiendo, no me cabe en la cabeza. Si Jesús prodigaba la pobreza, La ¿por qué la humildad. iglesia es tan rica? Exactamente. La humildad y la pobreza, ¿por qué la iglesia no siguió esos Es principios? que desafortunadamente, bueno, yo me imagino que a fin de cuentas la iglesia, como los grandes reinados, iban siguiendo una línea, ¿no? O sea, tú sabes que el reino se le pasaba a la descendencia a los hijos puros, ¿sí? O que inclusive sabemos hasta de descendencia que hubo entre mismos hermanos para poder conservar ese linaje o la línea de Ajá, sangre así es. para tener el derecho al trono. Entonces, a fin de Ajá, cuentas, como seres humanos corrompidos, o como tú quieras llamar, con defectos o X,
no iban a dejar el poder por una creencia. Al contrario, yo pienso que vieron bastante, ¿cómo se diría? Como un medio bastante favorable para poder explotar, porque sabemos que una persona, perdón, que la creencia en algo mueve masas. Entonces, ¿qué iba a hacer la Ujú, iglesia? así Agarrarse es. de ahí para poder obtener su poder y bueno, ya todo lo que se ha dado en el transcurso de la historia, ¿no? Entonces sabemos que toda esa, a fin de cuentas, esa corrupción o cómo se corrompe el ser humano independientemente de la vestidura que lleve, ¿no? Ya sea de algún Así mandatario, es. ya sea de un dirigente de alguna secta o de alguna Un religión. político, Exactamente, o simplemente un político, exactamente. Sí, simplemente, no se llenan, exactamente. no se llenan de dinero, no se llenan nunca, no tienen llene. Exacto, y no vamos tan lejos, Fer. Simplemente el compañero pendejo que lo suben de puesto ya se siente la gran caca y hace un pisadero de gente. O sea, Así desgraciadamente es. yo pienso que sería, pues ahora sí que ese chip o esa pequeña información negativa podrida que tenemos del ser humano, ¿no? De querer siempre Ujú. abarcar más, de tener más, pero sobre la misma gente, ¿no? Entonces, Sobre la gente, sí, pisoteándola. Por eso, pues, los cátaros tienen razón. O sea, el demonio es es lo material, es todo es la iglesia, son las instituciones de gobierno. Somos todos los demonios. O sea, nosotros somos los demonios. ajá, O sea, no están bajo la tierra, sino que estamos aquí. Entonces, nosotros somos como dicen los budistas, los Hare Krishnas, y los cátaros, tenemos que evolucionar a ser un ser superior y convertirnos otra vez a ángel. O sea, de caer tenemos que volver a lo exacto. angelical. Igual, y como dices, ahí saldría también otro tema de que realmente cuál es el infierno. Y muchos sabemos que mucha Ujú. gente tiene la idea y cree y asegura que pues, sí, el infierno es aquí en Eh, tierra, es lo que estamos es viviendo aquí, al sí, día. exactamente. ¿Sí? O sea, Así es. entonces, pero bueno, ya platicaremos mejor más adelante sobre el verdadero infierno, dónde está. Entonces, porque Ok. inclusive puede ser el infierno hasta la mente de cada quien, ¿no? O sea, sí, Ah, sí, exactamente. El diablo vive en la mente de exactamente. cada uno. Entonces, a lo mejor ya hablaremos también en ese entonces, más adelante sobre si realmente el diablo es el demonio ese que nos han inculcado durante mucho tiempo o el demonio simplemente son los defectos o esas cualidades negativas que cada quien tenemos, ¿no? Pero bueno, Oye, sí, estaba viendo antes de despedir el programa algo interesante. Estaba viendo que Iron Maiden tiene una canción ajá, que se llama Monseguir. ajá. Es del álbum de Dance of Death y habla sobre el último bastión de los cátaros que fue el castillo de Monsegur. No lo he escuchado, no sé si a ti que te gusta más el metal, si has escuchado esa de Iron Lo voy Maiden. a buscar, lo vamos a buscar Sí, para ¿verdad? checarlo porque a veces también como buenos recuerdos nada más escuchamos y no, a veces no ponemos atención, Ujú. ¿no? En las letras, todo, pero sí lo checamos porque es algo, fíjate, por algo, el rock es cultura Así chingada, ay, es, nomás hay así que es, profundizar y poner un poquito de atención, pero así es. ya vamos a checar ese dato. Y Ok, Rafa. pues bueno, yo creo que muy interesante. Tiempo nos falta para poder escarbar y mover Ujú. más. Y sabemos que, creo que como los arqueólogos, ¿no? Entre más escarbamos, más encontramos y más Sí, más queremos vamos a encontrar. exactamente Así encontrar. es, Pero pues bueno, pues así es. mientras todo nuestro auditorio, nuestro público, mientras siga apoyando y les siga agradando esto, pues vamos a darnos a la tarea de buscar más información para todos ustedes y pues más que nada pues que les sigan, que les agrade los temas que tocamos y de igual manera pues hacerles la invitación para que sigan participando, para que nos hagan Ujú. Sí, mención sobre los temas de interés. sí, En, que nos cuenten qué es lo que quieren, sobre qué les gustaría que habláramos. exactamente, y pues también con una novedad, una sorpresa que igual quisiera mencionarlo, ya nos escuchamos en 8 países. Entonces, Ajá, que sí. nos hagan saber también sus comentarios. Muchas gracias por el apoyo que les han dado a este espacio que es de todos ustedes y que también pues es un medio por el cual poder expresarse y que es completamente libre para todos, ¿no? Ok, Rafa. Bueno, pues a mí no me queda más que despedirme, ya lo dijiste es todo tú.
Bien, bien aborazado. Ya me quedo callado porque ya todo lo que iba a decir ya lo dijiste. Pero bueno. Yo me despido, mi nombre es Fernando Pedrosa y como siempre pues me dio un gusto estar hablando contigo, Rafa, y grabar esto. Igualmente, Fer, es un placer siempre por compartir y platicar contigo y pues que los demás esperemos que sea también de su agrado. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego, que estén bien. Bye.